Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño, hoy en compañía de Jorge Luis Sánchez. Buenas noches, Jorge Luis. Buen día, Francisco. Hoy tenemos un programa muy interesante para Udelas y para muchos estudiantes que en este momento cursan el sexto año ahora es la media en las escuelas secundarias. Así es, Jorge Luis. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de admisión y las ofertas académicas de Udelas para el periodo 2019-2020. Para ello nos acompañan hoy Yarima Marmolejo. Ella es psicóloga de la Dirección de Admisión de la Udelas. Bienvenida, Yarima. Muchas gracias. Y también nos acompaña el profesor Walter Valenzuela. Él es el director de admisión de la Udelas. Bienvenido, profesor Walter. Buenas noches. Gracias. Pero antes de entrar en materia, Jorge Luis, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. El aumento de ofertas académicas que ofrecen las universidades a sus estudiantes los ha puesto en una disyuntiva sobre elegir la carrera que desean estudiar, la que tiene más popularidad o la que les brindará una estabilidad económica y laboral. La Udelas inició su proceso de admisión para el año 2020 con una variedad de carreras agrupadas en la educación social y el desarrollo humano, la educación especial y la pedagogía, la biociencia y salud pública y las ciencias médicas y clínicas. Los requisitos, las pruebas de ingreso y la experiencia de estudiantes que se forman en las aulas de Udelas serán abordados como guía para aquellos que busquen una oferta académica distinta. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos sobre el proceso de admisión y las nuevas ofertas académicas. Bien, Jorge Luis, como hemos anunciado, ofertas académicas y el proceso de admisión 2019-2020. Y vamos a empezar, profesor Walter, por un tema muy común. En la Dirección de Comunicación a diario recibimos llamadas y también mensajes a través de nuestras redes sociales de estudiantes, ya sea que estén culminando el sexto año o de aquellos que ya terminaron y quieren ingresar, cómo deben iniciar este proceso de admisión, porque en Udelas no es igual al resto de las universidades. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la pregunta. El proceso de admisión para el año académico 2020, o sea, el próximo año, da inicio el próximo viernes 12 de abril. Eso es lo más importante que deben saber todos los interesados. Viernes 12 de abril a nivel nacional en todas las extensiones de Udelas. Udelas. Ahora, empezamos aquí. ¿Cómo es este proceso de admisión? Porque hablamos de que se extiende desde el mes de abril hasta eso del mes de diciembre. Pero no es que los estudiantes van a pasar todos esos meses haciendo pruebas. ¿Cómo sería la mecánica para este proceso de admisión? Sí, nosotros tenemos un calendario de pruebas que se van aplicando poco a poco. Las fechas que son en la sede nacional son diferentes a las que son en las extensiones, debido a la logística que tenemos que preparar en ese sentido. Los requisitos básicos que debe traer cada aspirante a las carreras Udelas son foto tamaño carnet, copia de la cédula si es mayor de edad o la cédula juvenil, adicional a un certificado de buena salud física o mental y el último boletín, o sea, el de quinto año o el de sexto. Si la persona ya se graduó de la media, el diploma de sexto año. Para este año, inclusive en comunicación con el señor rector y la clínica de Udelas, vamos a prestar el servicio de lo que es la evaluación médica y la evaluación de salud mental. Es decir, que aquellos aspirantes que muchas veces no tienen ese documento tan importante, pueden dirigirse a la clínica de Udelas. Que está ubicada en el edificio 850 en Albrook, Jorge Luis. Sí, por ejemplo, Walter, profesor Walter, hay unas carreras que, por ejemplo, en Udelas decimos que son taquilleras, porque ya hay una matrícula casi permanente de estudiantes que se abocan hacia ellas. Pero hace un rato, cuando estábamos, antes de iniciar el programa, decía Francisco, hay un grupo de estudiantes que por una razón u otra o no se matriculan a tiempo o no conocen este proceso de Udelas, y la verdad que las llamadas en Udelas diarias durante todo el año y a inicio de este año igualmente, de personas preguntando si yo me gradué en la profesional, si yo me gradué en el Richard, puedo ser fisioterapeuta, si yo me gradué qué sé yo, en bachiller en comercio, en técnico en Don Bosco, por ponerle un ejemplo, o en cualquier escuela que está graduando ahora técnicos, ¿puedo yo aspirar a las carreras científicas o de ciencias de Udelas o médicas de Udelas? ¿Qué le podemos decir? Ok, en ese sentido, Jorge Luis, la Universidad Especializada de las Américas tiene 4 grandes facultades. 2 facultades en el área de la salud, le llamamos Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, y la Facultad de Biociencias y Salud Pública, donde el requisito principal es el bachiller en ciencias. También tenemos 2 facultades en el área de la educación, Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano y la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Existe el siguiente proceso. De hace 2 años para acá, tratando de darle oportunidad a esos jóvenes que usted explica, tenemos un programa en asocio con Meduca, que es educación para adultos.
ya sea que reciban dentro clases de UDELAS. dentro de UDELAS. Hay que resaltar que ya tuvimos aquí en La Voz de UDELAS un programa dedicado a explicar cómo funciona el proceso de educación para adultos. Cuando hablamos dentro de UDELAS, en las estructuras físicas de UDELAS, específicamente el edificio 806, donde queda casualmente la Dirección de Admisión y Orientación Psicológica. Las clases son impartidas los días jueves y los días sábados. Sábados en la mañana, jueves en la tarde. Aquellas personas que no hayan terminado su bachiller en ciencias, aquellas personas que tengan bachiller en comercio o en letras, pueden convalidar ese bachillerato a ciencias. Nosotros lo que hemos trabajado desde el año pasado para acá es que aquellas personas que logran inscribirse en ese proceso, nosotros los inscribimos para las carreras del área científica. Obviamente, antes de diciembre, cuando culmina el año académico, igual que en la media, ellos deben traer el diploma que obtuvieron ese bachiller en ciencias. Ahora aquí empezamos un poco a desmenuzar este punto porque puede generar muchas confusiones. Yarima, en el caso de un estudiante que se haya graduado de una escuela donde el bachillerato haya sido comercio o humanidades, quiere ingresar a alguna de las carreras de la Facultad de Biociencias o de Ciencias Médicas, ¿cómo funcionaría ese proceso? El estudiante, una vez ya terminó el sexto año, debe acercarse para inscribirse, ahorita mismo en el proceso que abre el 12 de abril, para inscribirse en educación para adultos y presentar su diploma a final de año, o el estudiante se le reserva el cupo y entonces al final como que preséntame el diploma, perdón. Bueno, el estudiante tiene que inscribirse en la dirección de admisión con todos los requisitos, pero como no cumple el bachiller de ciencias, por decirlo así, como usted dijo que era en el área de la salud, entonces tiene que ir a inscribirse al programa de adultos. Cuando ya haya pagado la matrícula del programa de adultos, entonces nos lleva ese recibo con una copia y nosotros lo inscribimos. Okay. Entonces, desde ahí ya empieza lo que es el proceso de admisión, las pruebas, el curso, empieza a hacer todo como si lo estuvieran haciendo. Pero el hecho de que el estudiante haya presentado ese recibo de pago no es una garantía de que el cupo ya esté seguro. Él empieza a hacer todas las pruebas de admisión y los cursos, pero en diciembre ya nos tiene que entregar tanto diploma como créditos del bachiller en ciencias. Ahora pasamos al punto. Es importante un tema, te escuché un par de veces. Nosotros tenemos un proceso que cada año es mejorado y que gracias a Dios y al esfuerzo de toda la universidad y todos nuestros enlaces a nivel de todas las extensiones, en los últimos 8 o 9 años las cifras que tenemos de inscritos, o sea, admitidos, superan la del año anterior. Eso en base a un gran esfuerzo y que tratamos de ir mejorando ese proceso. Nosotros no guardamos cupos, ni un cupo es seguro. Los cupos se obtienen mediante el proceso. Cuando se habla de proceso, como lo dijo la colega Yarima, que es psicóloga, la inscripción es el primer paso. Cuando se inscribe la persona, que ya prácticamente es un 90% online o digital, se lleva un pequeño papel donde están las fechas en las cuales él debe cumplir un proceso. Aplicaciones de pruebas de actitudes académicas, aplicaciones de pruebas psicológicas para ver el perfil psicológico, curso propedéutico, eso implica materias de química, física, biología y matemáticas, curso de nivelación, eso implica técnicas de estudio, pensamiento crítico, introducción a la biología, y el curso de orientación a la vida universitaria, que es el último curso, donde el 50% de esas materias son dictadas por los decanos, vicedecanos y directores, es decir, las máximas autoridades de la universidad, y donde los estudiantes próximos a una matrícula realizan un recorrido por todas las instalaciones de la universidad. Profesor Walter, hay un punto que me quedo pensando, padre de familia o joven en casa. ¿Por qué tengo que hacer un curso si me graduó de bachiller de humanidades, como decía Francisco? Ya sea hoy lo que es humanidades, también hay turismo, hay letras, informática, hay una serie de bachilleratos hoy creados. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y la respuesta es porque la ley orgánica de salud lo pide. Para tener la idoneidad, y es lo que los padres y los estudiantes tienen que tener claro, es que para estudiar algunas carreras vinculadas a la salud, yo tengo que, me obliga el Ministerio de Salud o me solicita el Ministerio de Salud al final del camino que yo tengo que venir de un bachillerato de ciencias. Sí, tocaste un tema interesante. Recordemos que las carreras del área de la salud, llámese enfermería, radiología médica, fisioterapia, terapia respiratoria, terapia ocupacional, optometría, biomédica, psicología, son carreras que tienen un consejo técnico de salud. De salud. Porque cuando uno se gradúa,
obtiene el título de una universidad pública o privada. Luego debe llevar ese título y en algunos casos sus créditos y en algunos otros casos hasta hay que realizar un examen de conocimiento. Entonces el Consejo Técnico te da una fecha para entregarte esa idoneidad, pero el Consejo Técnico nuevamente revisa toda esa documentación de qué universidad vienes o eres egresado y también ese bachillerato. Es por eso que en su mayoría es una exigencia más allá, porque la responsabilidad de nosotros no solamente es el ingreso, la permanencia en las carreras y el egreso, sino que ese joven pueda obtener su idoneidad. Bien, Jorge, es momento de irnos al primer cambio. Recuerden que puede dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema del proceso de admisión 2019-2020 y las ofertas académicas de la Udela. Jorge Luis, hablábamos en el bloque anterior sobre aquellas condiciones específicas para algunas carreras del área de la salud. Fran, nada más quería decir algo. Este programa lo hacemos porque la verdad que la demanda en Udelas, y lo decía el profesor Walter hace un rato, perdón, es bastante alta, año tras año. Creo que es de la universidad la que tiene un mayor crecimiento. Es joven, 21 años, vamos para 22 años, pero es una de las universidades donde tal vez por las carreras que se ofertan, que va antes de ir en disminución, va en crecimiento. Así es. Y es importante destacar en ese punto, Jorge Luis, porque explicamos la situación de los estudiantes que terminaron un sexto año o están por terminarlo este año y quieren ingresar y acuden al proceso de admisión. Para aquellos estudiantes que el proceso de admisión inicia el 12 de abril, sin embargo dejan pasar el año y en el mes de septiembre u octubre reaccionan porque ya quieren acercarse a la universidad y ya no les da el tiempo para hacer en escuela para adultos su bachillerato en ciencias, ¿cómo ocurriría con este caso de estudiantes? Bueno, el estudiante en sí, pues ya tendría que matricularse, sería para el próximo año. Para el próximo año. Ya no tendría oportunidad de hacerlo. Oportunidad porque, como lo dijo el colega aquí presente, que él tiene que tener un bachiller en ciencias para poder optar por las áreas del área de la salud, las carreras del área de la salud. Porque el Consejo Técnico de Salud se los pide, y si no los tienen, pues no le van a dar la idoneidad. O sea, en conclusión, es importante resaltar que todos aquellos estudiantes que hoy nos sintonizan y que están interesados en estudiar en Udelas y no tienen el bachiller en ciencias, la opción que tienen es solamente acercarse en este momento, el 12 de abril, cuando empieza el proceso, y poder iniciar de manera paralela el proceso de educación para adultas. Si no lo hace, no va a tener la opción, sino esperar el próximo año para la siguiente admisión. El programa para adultos también está dividido por fases, así mismo como estamos divididos en la dirección de admisión. Entonces, por decirlo así, ellos empiezan desde abril, empiezan las inscripciones para el programa para adultos. A mitad de año vuelven y hacen otra inscripción y así se van. Okay, perfecto. Que tienen varias opciones de ingreso. Franco, nosotros se agrega Milagros Juárez, que es estudiante de psicología, de cuarto año de psicología. Así es. Milagros, ¿en qué momento, para un poco vivir la experiencia, en qué momento tú decides estudiar psicología y decides ingresar a la Udelas y no a las otras universidades que te ofertan una carrera similar de psicología? Buenas noches ante todo. Bueno, el deseo de estudiar psicología empezó desde que entré a ciencias en mi antigua alma mater. Yo debo decir que Udelas tiene una característica y es que te da oportunidades y uno debe saber aprovecharlas. Yo decía que psicología es una carrera muy linda, pero debes buscarla en un lugar donde te pueden especializar en lo que tú deseas. Claro. Y en Udelas, psicología tiene una particularidad, y es que te permiten ver en las prácticas todas las ramas de la psicología, pero también te pueden especializar en dos cosas: discapacidad educativa. Entonces, eso era lo diferente que me brinda Udelas, Y para mí siempre fue un determinante decir, yo quiero Udelas porque me está dando algo distinto. Desde el primer momento que decidiste estudiar psicología, ¿tenías a Udelas en tu mira? Sí, tenía a Udelas en la mira. Porque había investigado fuertemente sexto año, comenzando. Uno estaba un poco confundido, claro, porque tiene que mantener sus notas, pero también uno tiene que pensar en su futuro. Así es. Entonces, yo comencé a investigar y cuando vi el plan de estudio,
me agradó más, me llamó la atención y por eso tomé la decisión. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, ese enamoramiento, pero el enamoramiento tiene resultados? Por ejemplo, uno se enamora de alguien y al final del camino que, wow, me enamoré de la persona equivocada. En el caso tuyo, te enamoraste de la carrera y la carrera dio los resultados que tú esperabas. Sí, está dando los resultados porque debo decir que cada semestre es una experiencia nueva, donde yo puedo aprovechar la oportunidad de que aprendo una rama distinta. Y no solo eso, sino que hay profesores que me permiten vivir eso. Por ejemplo, el profesor Walter me dio la oportunidad de entrar en lo que fue en el decanato de admisión y trabajar desde la parte de las pruebas. Claro. Que no en ningún lugar te van a tomar en cuenta para eso. Entonces, cada semestre vivo la experiencia de la psicología. Eso es importante destacarlo, Milagros, porque tú, por lo menos, formas parte de ese proceso que nos comentaba el profesor Walter, de ayudar o orientar al estudiante que, como tú, pasó por ese proceso de admisión. A ti te da la experiencia como psicóloga también de que puedas analizar y evaluar esas pruebas psicológicas que realizan todos los estudiantes que ingresan en el proceso de admisión de UDELA. ¿Cómo ha sido esa experiencia? En verdad ha sido una experiencia muy grande, muy gratificante, porque cuando uno pasa el proceso, uno no quiere estar solo. A veces, cuando uno llega en el momento de las pruebas, cuando uno ve a una persona adulta, con mucha más edad, mucha más experiencia, uno se siente pequeño. Pero cuando ves una persona que es contemporánea a ti, una persona que pasó por lo mismo, pasó por lo mismo, tú te sientes más confiado y dices, quizás puedo llegar, puedo lograrlo. Entonces, como en ese punto me ha ayudado bastante. Como psicóloga me ha dado experiencia. Ahora, un punto importante aquí, que para los tres aplicaría en el área de psicología, sería, ese es el anhelo, lo ideal que tenemos, Jorge Luis, que el estudiante aspire a una carrera y que pueda llegarla. Sin embargo, sabemos que en UDELA, debido a la demanda que mencionaba Jorge Luis, hay algunas carreras que están saturadas y están limitados los cupos. Entonces, un estudiante aspira a estudiar tal vez un doctorado en optometría, sin embargo, el puntaje final de sus pruebas no es el que le da para aspirar a esa carrera. ¿Cómo es ese proceso en el que ustedes entonces allí intervienen y le hacen ver al estudiante que esa o no, pero que tiene otras opciones sin pues bajar su ánimo ni su interés en la universidad? Yo creo que eso me corresponde a mí. Lo que dijiste es muy cierto, y lo comentaba con Yarima, las otras psicólogas y las estudiantes que estaban cerca de nosotros, inclusive con el señor rector. Cada año, gracias a Dios, el número de cifras de inscritos y matriculados supera el año anterior, pero también se nos complica el proceso cada vez más. Claro. Porque la demanda, como lo has dicho varias veces, es superior a los grupos, más que cupos, a los grupos que vamos a abrir. Claro. Es decir, fisioterapia, vamos a abrir un grupo, eso no lo dictamina la facultad, de acuerdo a su espacio y demás, y la cantidad de inscritos supera los 150 estudiantes, claro, para obtener un grupo de 35. En radiología médica a veces tenemos 175 inscritos, y todos son buenos, y todos son de bachiller en ciencia, y todos tienen muy buenas notas. Entonces ahí viene el proceso donde tratamos de seleccionar lo mejor de lo mejor, de acuerdo, que quede claro, al desempeño y desarrollo de cada uno de ellos durante todo el proceso. Contigo todo el proceso es un proceso mínimo de 6 meses, que implica inscribirse, hacer las pruebas, tomar los cursos propedéuticos, que los realizamos los sábados, alrededor de 12 sábados que el estudiante tiene que ir. Y de ahí viene la otra parte de la pregunta. En un 90% me atrevo a decir que no perdemos a esos muchachos o a esos estudiantes, porque es claro que en las 5 universidades estatales o oficiales, cuando uno se inscribe, debe señalar 3 opciones, claro, de carrera. En caso tal no se considera una, entonces se hace una reorientación a las otras carreras. No es tan fácil, obviamente, pero tratamos de hacer esa reorientación. Por lo general son reorientaciones en la propia área de la salud. Claro. Fue la carrera, a la opción donde se inscribió por primera vez. Pero no, perdón, Francisco, no es tan fácil, Walter, y aquí es donde entra un poco el tema de la psicología. No es tan fácil que yo quiera estudiar ingeniería biomédica y me digan, no, mira, métete a estudiar, qué sé yo, no por nada malo, psicología. Entonces, son 2 carreras. Yo digo, pero yo quiero ser ingeniero biomédico. Entonces, cuando uno está pelado, uno no es tan fácil decirle que vete a estudiar. Claro, yo entiendo porque el tema en la Facultad de Medicina ocurre, en la Facultad de Odontología, donde hay cupos igualmente, ocurre lo mismo. Es complicado, es cierto, pero recuerda que por eso hay un proceso. Claro. Entonces, cada persona, diría yo, es dueño de su destino. Claro. Sabemos, y lo hemos visto en la experiencia de los 2 últimos años, donde
cuando el chico o el aspirante se inscribe, nosotros, inclusive en el formato de oferta de carrera, que vamos a utilizar ahora el 10, 11 y 12 en la feria Edúcate de Guifaro, allá en Atlapa. 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 de abril. Dice inclusive la cantidad de grupos que vamos a abrir, para que el aspirante sepa lo que se está enfrentando. Eso puede señalar que es un nivel de competencia mucho más fuerte. Esos detalles, Jorge Luis, los vamos a conocer luego del Pero- siguiente cambio, profesor. Tenemos que cumplir con los anunciantes y recordarles que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy hablando sobre las ofertas académicas y el proceso de admisión 2019-2020. Jorge Luis, se integra a la mesa la estudiante Bianca Ballesteros de Investigación Criminal y Seguridad. Ya está por sustentar en las próximas semanas. Bianca, bienvenida a La Voz de Udelas. Y contigo precisamente queremos hablar un tema que hace muy interesante y que diferencia a Udelas del resto de las universidades, y es ese modelo teórico práctico que tiene desde su primer año para que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer prácticas en el campo laboral, y pues si eso es lo que va a determinar si la carrera que estoy estudiando me gusta o no me gusta. Bienvenida. Buenas noches. Es correcto. Al entrar a la carrera, primeramente nuestros profesores nos brindan mucha información teórica de lo que nos podemos encontrar para entrar al área de práctica. Una vez que vamos desbloqueando esos niveles, entonces entramos a la práctica como tal. Práctica 1, tenemos varias prácticas 1 y 2, entonces la práctica 1 se basa más que nada en el área de seguridad. En esa parte tenemos experiencia en la parte de seguridad privada y públicas propiamente. Nos brindan espacios en lo que es el Hotel Sortis y migración y otras instituciones públicas. Eso es muy bueno porque a medida que vamos pasando podemos representar también prácticamente lo que vemos en el salón de clases. Por ejemplo, hablamos de seguridad integral en instituciones privadas, pero también vemos protocolos en las instituciones públicas, ya sea de migración. Yo tuve la oportunidad de practicar en el UMAP. Vamos al campo y vemos el UMAP. La unidad de la que va al campo. No sé cómo explicar. Ok, dale. Ok. Sí, Ajá, continúa. permiso. Bueno, Criminalística de campo. eso mismo. Después de eso, ya vamos a la parte más especializada del área de investigación, ya sea en criminalística o fiscalía. Entonces ya tenemos experiencia con lo que son más que nada la población, ya sea nosotros como sociedad, cuando ya vienen denuncias, cuando vienen delitos propios como homicidios y demás. Entonces también tenemos participación en eso, ya sea como supervisados por profesionales. Bianca, una pregunta. Regularmente, no es una mentalidad machista, pero uno piensa que es más normal que un muchacho entre a una carrera de investigación criminal. Pero, ¿por qué te animó a involucrarte en esta carrera? Ok, más que nada el sentido de justicia. Creo que cada uno de nosotros lo posee. Ya sea cuando tú ves algo en la calle que no te parece bueno, entonces te animas como a ese sentido de... ¿Y no hay miedo? En realidad sí. Puede haber miedo, aunque no lo creas, en la carrera hay más chicas que hombres. ¿Ah, sí? Sí, O sea, que hay más hombres que guardias que mujeres. Puede ser, es cierto, porque al final nos graduamos 13 chicas y 3 hombres, por decir Wow. algo. Entonces creo que ahora mismo somos las chicas las que nos estamos atreviendo. Se están poniendo los pantalones. Parece. Pero porque tiene que ver con un tema muy delicado, y a mí Exacto. cada vez que me hablan de investigación criminal, igual que de la carrera de educación social, son carreras que en Panamá pareciera que cada vez van a tener más espacio. Sobre todo algo que tú decías hace un rato, no solamente vemos al joven Walter de que estudia investigación criminal en el campo del gobierno, porque también usted tiene oportunidades, muchas oportunidades en la Así es. empresa privada, Exacto. porque hoy por hoy las empresas privadas, la mayoría, están solicitando este tipo de investigación, de saber quién entra a su oficina. No es ya los seguridad, que no es el caso de ustedes, no es el seguridad que va a estar con un tolete y una pistola y 2 balitas ahí esperando que entre el ladrón para corretearlo, porque ya hay mecanismos más sofisticados y tecnología de seguridad. ¿Me equivoco?
No, está en lo cierto. A nosotros nos brindan también información en lo que son las tecnologías que están usando ahora nuestros... La tecnología punta. Exacto. Nuestros profesores están muy actualizados y eso es algo muy bueno. ¿Y te sientes alegre de la carrera o sientes que en el camino se te flateó la llanta? No, yo me siento satisfecha. ¿Te sientes satisfecha? Totalmente. Ya yo estoy por presentar mi tesis, así que... Pero Sí, en ese mismo punto de oportunidad, perdón, profesor, en el caso de Milagros, ella nos comentó al inicio de la opción de la psicología en el área de discapacidad y la psicología educativa. Por ejemplo, tú también tuviste la oportunidad de ver la parte práctica. Te decantaste por una. ¿Fue la opción que hoy por hoy te sientes contenta de estar en ella? Hoy por hoy me siento muy contenta de estar en psicología educativa porque no solo es cuando estás en primer año, ves lo que es social, comunitario. Entonces, cuando tienes que tomar la decisión, a veces es un poco difícil porque sientes que tus compañeros quizás no tengan la misma línea que tú. Pero cuando tú trabajas en conjunto y vas a prácticas, tú te das cuenta de que hay algo que te falta. Y cuando tú ves las dos opciones, te das cuenta cuál en realidad te gusta más. Entonces, en mi caso, al ver educativa, no solamente fue porque en Panamá hay muchos colegios, no, sino porque es momento de hacer cambios en los colegios. Profesor Walter, aquí tenemos dos casos de carreras que en cuestión de demandas tal vez estén desproporcionadas. Psicología es una carrera, como la mencionó Jorge, la describió taquillera. Es una carrera que los estudiantes buscan mucho. ¿Sucede lo mismo con el caso de investigación criminal? Bueno, son dos carreras muy importantes, como la mayoría en UDELAS. Hay una diferencia. Las dos pertenecen a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, están en el mismo edificio. Sin embargo, psicología siempre ha sido un poco difícil en el sentido que hoy en día la psicología se imparte en diferentes universidades. La Universidad de Panamá y las otras privadas. En mi tiempo era la Universidad de Panamá y la UMA, para contar. Nosotros, a mucho orgullo, porque fui uno de los creadores de la carrera de investigación criminal y seguridad, solamente UDELAS imparte esa carrera. Jorge Luis hablaba de un tema importante que le preguntaba a Bianca. Así como en psicología teníamos el énfasis en educativa y el énfasis en discapacidad, la carrera, por eso que se llama así, licenciatura en investigación criminal, que es un área, y seguridad. Que hoy en día algunos escuchan o dicen seguridad pensando que es la persona del tolete. Sí. Pero la seguridad abarca muchas cosas. Estos chicos hacen práctica en el aeropuerto, en el canal, en diferentes lugares. Hoy tenemos que incluso estar con la constante del terrorismo y tienen que estar ellos preparados para ese tema también. Este tema es interesante. Yo soy uno de los asesores del trabajo de grado de ella. Ella hizo una investigación muy interesante en el Centro Femenino de Rehabilitación. Ajá, ¿sobre qué son lugares trabajo? difíciles. Ok, el mío se basa más que nada en las medidas de seguridad en el Centro Femenino de Rehabilitación. Pero dan un resumen, sé que no vas a poner Ok. pero No, un está resumen bien. pequeño. Más que nada, con el tiempo, las medidas se han ido cambiando debido a diferentes factores, ya sea los derechos humanos, que ahora hay Claro. muchas personas que los defienden, y de cosas como la tortura y eso ya no se permite. Entonces hay que moderar ahora las medidas de seguridad adaptadas a las reclusas y también a las privadas de libertad, para ver, para respetar sus derechos y también para defender la integridad de la institución, que no se presenten incidentes, ya sea como fugas y demás, que vayan a comprometer. Entonces, O sea, que la se les seguridad de brinde a todos. ellas se les brinde la seguridad dentro del sistema penitenciario de que no se van a fugar, de que no, Exacto. de que van a cumplir su pena, pero a la vez que se les brinde un trato Humanitario. humano, Le Exacto. respeto sus derechos. Ok. Exactamente. ¿no? Yo le voy a preguntar algo, Walter, y hace un rato hablaba Francisco de la psicología. La psicología no es una carrera, perdónenme, copada, es una carrera saturada en el mercado panameño o las variantes que hay ahora en el mercado las hace que sean, por ejemplo, puedan llenar las expectativas de un estudiante de hoy. Esa respuesta, profesor Walter, la vamos a escuchar luego del siguiente cambio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con la parte final de La Voz de UDELAS. Hoy con el tema, Jorge Luis, de las ofertas académicas y el proceso de admisión 2019-2020 de la UDELAS.
Antes del cambio dejaste una pregunta para el profesor Walter sobre la saturación o no de la carrera de psicología en UDELAS. No, en general. En general. En general. Te puedo hablar específicamente de mi experiencia ya en 19 años de estar en la universidad. La mayoría de nuestros egresados logran colocarse laboralmente, porque tenemos dos especialidades, en el área educativa Y el área de y discapacidad. el área de discapacidad. Adicional a eso, recordemos que en todas las empresas necesitan un psicólogo, que es la parte organizacional, es la parte industrial, porque ese psicólogo es el que recluta, el que Claro. selecciona, el que capacita, el que hace la evaluación del desempeño, y casi todos los muchachos se han colocado en esa área. Y hablando precisamente de ese apoyo que tienen de los psicólogos para esta área, tenemos ahora a Doralis Atencio, que se incorpora a la mesa. Ella también es estudiante de psicología de 5º año, psicología educativa en UDELAS. Doralis, bienvenida a La Voz de UDELAS y coméntanos un poco la experiencia que has tenido con los estudiantes también en dar este apoyo en el proceso de admisión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Más que todo, en mi apoyo en el área de admisión ha hecho en lo que en la inscripción, en la feria hemos compartido los estudiantes más que todo, porque es algo muy importante a la hora de la elección de su carrera. También hemos participado en lo que es propuesta de las pruebas, cómo se maneja todo eso, y más que todo darle la información a los chicos que es necesaria. Ustedes realizan, junto con el profesor Walter y el equipo de admisión, un recorrido por todas las extensiones. ¿Cómo ha sido, se han visto año tras año esa demanda, el aumento creciente de los estudiantes, sobre todo más acá en la sede en Panamá? Sí. Pero ¿cómo se manejan este tipo de evaluaciones de pruebas, sin entrar en detalles de ellas? Pero ¿cómo es en general la evaluación cuando ustedes tienen que sumar los puntajes? ¿Hay un buen rendimiento cuando vienen los estudiantes del 6º año para ingresar a las carreras? ¿O? Correcto, sí, porque todo eso, detrás de todo esto hay un equipo trabajando. Se le informa a los chicos qué deben estudiar, se le da no específicamente las pruebas, sino lo que deben de estudiar para que ellos más o menos estén preparados para esto, una guía, correcto. Exacto. Walter, Una una pregunta, por ejemplo, nosotros hemos hablado de psicología, la psicología educativa, la psicología en discapacidad, hemos hablado del tema de la carrera que estudia Bianca sobre investigación criminal y seguridad, una carrera que yo creo igual que la investigación, pero hay carreras en UDELAS que yo quisiera hablar de ellas porque UDELAS, y no por trabajar allí ni por formar parte de ella, me llama la atención que hay unas carreras que casi la mayoría de las carreras de UDELAS, como tú lo dijiste hace un rato, psicología, casi todos los estudiantes entran al campo laboral privado o público. Pero hay carreras que los estudiantes no ven como opción de trabajo, sin embargo tienen una oportunidad enorme. Ahorita mismo tenemos la carrera de gerontología, tenemos la carrera de educación social, tenemos la carrera de educación. Ahora se inició la carrera de educación artística integral. Entonces vemos que los estudiantes no parecen verla como una opción de trabajo. Y te lo digo, porque lo he hablado con la rectora emérita, la señora Berta Torrijos Rosemena, y le he hablado con el propio rector, le he hablado con otra gente, y son carreras que cuando a mí me hablan de gerontología, son carreras que yo creo que si yo estuviera joven, que todavía estoy joven, ojo, aclaro, yo me la viera como una opción de carrera, porque yo le decía el otro día a alguien, tú sales de periodismo y no ganas $900 ni ganas $1,000. Ahora hasta lo están votando de los medios. Pero en gerontología tú sales y te están pagando incluso en mitad del año $900, $1,000, y son 4 horas. Tienes carrera como educación social, que le decía a ella, y perdona que me extiendo, pero educación social, donde vas a trabajar con jóvenes infractores, y creo que esa va a ser la constante en nuestro país. Lastimosamente, ocurra lo que ocurra después del 5 de mayo, el tema del joven infractor va a continuar, porque no es un problema que va para el 5 de mayo. Y lo otro es el tema de la educación artística. Y que hay chicos que tal vez no son buenos en la escuela, en las matemáticas o en lo que sea, pero son grandes artistas, porque el artista casi nunca va a ser buen estudiante. Hábleme de eso, Walter. Ok, buena observación. Parece que estás identificado con la causa de UDELAS. Sí, total. Por eso es que la Universidad Especializada de las Américas es la diferencia, porque ese tipo de oferta solamente la tenemos nosotros. Gerontología, prácticamente el estudio del cuidado y las atenciones del adulto mayor es sumamente importante, más cuando se han visto estudios que reflejan que el nivel de edad de las personas cada vez va a ser mayor. Es importante eso. Recuerda también vamos a vivir más. Y recuerda también que el detalle es que algunas carreras del área de la salud
ya tienen lo que le llamamos sus leyes especiales, Claro. su salario, y eso hoy en día le llama mucho la atención a los jóvenes. Lo que necesitamos también es que los empleadores o las personas que contratan a nuestros egresados paguen lo que deben pagar, y a nivel del Estado también se reglamente este tipo de carreras para que los egresados tengan su salario como debe ser. En cuanto a la parte de educación social, definitivamente que el tratamiento de aquellas personas que están en riesgo social es muy importante. Lo que pasa es que son carreras un poquito complicadas en el sentido que hay que tener mucha vocación, mucha entrega, porque sabes que te vas a entregar algo de mucho sacrificio y tal vez con la visión que no vas a ganar lo que tú esperas. En cuanto a las otras dos ofertas de educación artística integral, es una oferta pionera. Siempre los primeros años, cuando son carreras nuevas, cuando digo Cuesta nuevas, más. es que no existe en el país, estemos claros en eso. Claro. O sea, no existe. No es que abrimos psicología y ya estaba en otro lado, pero como en Udela hay discapacidad educativa, voy hacia allá. Esta carrera es nueva, todavía no tenemos la primera generación de graduados. Entonces, siempre ese graduado le manda el mensaje a los demás. Y obviamente los perfiles son diferentes. En la otra carrera, por lo general, esperamos personas más jóvenes. Ajá. En este tipo de carreras necesitamos personas de una edad más madura, en ese sentido. Bien, Bianca, Doralis, entonces ustedes para que hagan una invitación a esos jóvenes que todavía están en ese proceso de búsqueda de la carrera que van a estudiar. Bianca. Bien, yo exhorto a todos los jóvenes que están buscando unas carreras innovadoras que asistan a Udelas, porque aquí, aparte de que hay profesores especializados en cada tema, nos brindan demasiadas oportunidades que nosotros podemos aprovechar como jóvenes y ser el futuro del mañana. Doralis. También les exhorto a todos aquellos jóvenes pues que nos están viendo o escuchando esto, que pasen por Udela porque hay mucha información. Pues, ante que todo, pues infórmense antes de elegir una carrera, y Udela lo hace con la feria. Así que estén anuentes de todo esto. Profesor, reiterar las fechas del proceso de admisión. El proceso de admisión 2019-2020 inicia el viernes 12 de abril. La y feria. el 10 y 11, 12 de... 10, 11 y 12 de abril es la Feria Edúcate que organiza el IFARO en el Centro de Convenciones Ahí de Atlapa. va a estar Udelas. Y ahí va a estar Udela Y presente. también pues informarles que en la página web de Udelas, www.udelas.ac.pa. Perdona, Francisco, hay un punto importante. Teléfono, porque el teléfono de comunicación, necesitamos como 12 recepcionistas para El responder. teléfono de la dirección de admisión es el 501-1011. 501-1011. Prácticamente siempre está ocupado. Todos aquí sí. 501011. Está ocupado siempre. Será entonces hasta el siguiente miércoles. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego, que pasen buenas noches.